Vale. Bueno, bienvenidos de nuevo a esta nueva sesión del Seminario de Ecoturismo en España de 2026 y ahora vamos a empezar con algo ya imprescindible en el mundo actual, que es esta presentación que nos van a contar de ecoturismo y la IA. Hemos conocido a Juan y Alejandro de la empresa Listo gracias a Rusticae, que les han escuchado y conocido primero y nos han recomendado que es algo muy interesante a tener en cuenta, tanto para la red, para Soy Ecoturista, como para cada uno de los destinos y cada una de las empresas. Así que hemos tenido la suerte de que estén aquí físicamente porque ellos están normalmente en Londres. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí y todo vuestro. Estupendo. Bueno, buenas tardes a todos. Somos Juan y Alejandro, somos los cofundadores de Listo. Lo primero que quería decir era invitar a que esto sea una conversación abierta también, que en cualquier momento, cualquier duda, cualquier pregunta, no dudéis en levantar la mano y estaremos encantados de responder y mantener una charla abierta sobre este tema. Como bien acaban de decir, nosotros somos una empresa fundada en 2025 en Londres, pero todo por fundadores españoles, y tenemos también sede aquí en España, y nos dedicamos especialmente a ayudar a diferentes empresas dentro del sector travel turismo con un nuevo canal cada vez más fuerte y emergente, que es todas las plataformas de inteligencia artificial. Así que nada, espero que os guste nuestra presentación y cualquier duda, por favor, no dudéis en levantarla. Bueno, me presento también muy rápidamente. Me llamo Juan y Rusticae os ha empezado a hablar hoy de canales de inspiración para los turistas. Ellos muy enfocado en la página web. Nosotros vamos un paso más allá y, perdonad, pero añadimos más complicación y más tareas para mantenerse relevante en 2026. Nosotros ayudamos a las empresas turísticas a llevar o optimizar todo lo que es su GEO, su Generative Engine Optimization, que es, por así decirlo, el equivalente al SEO tradicional, que la industria turística lleva trabajando muchos años y, como bien sabéis, es la disciplina de cómo rankear más alto dentro de Google para ganar visibilidad, pero ahora llevada al ámbito de las plataformas de inteligencia artificial. Es decir, ¿qué puedo hacer para que mi empresa turística, tanto si es un destino o un alojamiento o una empresa de actividades, sea recomendada y citada por las plataformas de inteligencia artificial? Y con esto voy a empezar con dos datos que probablemente os sorprendan, y es que ya 1 de cada 2 viajeros utilizan plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT, Perplexity o Gemini para planificar sus viajes. Y todo esto antes que entrar en Google o en ningún tipo de OTA o de intermediario. Y dos, y este es el modelo que cambia el modelo de negocio, es que cuando una IA recomienda una experiencia turística, casi siempre devuelve un enlace directo a la página web del operador. No a ninguna OTA ni a ningún intermediario, sino directo al operador. Y la particularidad que tienen estos sistemas es que el tráfico que viene de estas plataformas convierte un 43% más que el tráfico tradicional. El problema que nos encontramos nosotros es que la mayoría de las empresas turísticas con las que hablamos, sin saberlo, son completamente invisibles dentro de este canal. Entonces, a modo de diálogo, porque sé que son conceptos muy nuevos, me gustaría en los próximos 15 a 20 minutos contaros 3 cosas. ¿Qué está cambiando? ¿Cómo decide la IA qué empresas turísticas recomendar? Y qué pasos pueden explorar los socios de Soy Ecoturista y de la red para empezar a moverse dentro de este canal. Me gustaría también resaltar que, aunque la mayoría de ejemplos que voy a ir dando a lo largo de la presentación son concretos a alojamientos, porque es mayoritariamente con el tipo de empresas turísticas con las que trabajamos a día de hoy, pero todo lo que voy a contar se aplica igualmente tanto a destinos como a empresas de actividades o a cualquier propuesta turística más en general.
Pensad un momento cómo planeabais un viaje hace 4 años. Entrabas en Google, escribías hotel con encanto en Menorca, comparabas 10 links, leías reseñas, y esto para el turista es un proceso que para encontrar la experiencia ideal pues puede llevar en torno a 20 pestañas y a 1 hora. Y en la mayoría de los casos el usuario siempre acababa reservando a través de un intermediario. Hoy, una parte creciente del turista no empieza ese proceso de inspiración dentro de Booking o dentro de Google, sino que entra a una plataforma de inteligencia artificial y le pregunta que, por favor, le ayude a encontrar un hotel rural con encanto en Menorca, porque va a pasar el fin de semana con su pareja y le gustaría que fuera por menos de 200 euros. Y en torno a 8 segundos, la IA le devuelve una lista curada de 5 a 8 hoteles con descripciones y con los motivos por los cuales encaja específicamente con lo que el usuario está buscando. Y aquí la regla es bastante simple, tanto si sois un alojamiento como un destino o como una empresa de actividades. Y es que si no estáis dentro de esta lista de 5 a 8 opciones que estas plataformas están proporcionando a los usuarios, pues no existís para este cliente. Me gustaría también dar 4 datos para situar un poco la magnitud del cambio del consumidor en cuanto al uso de estas plataformas para inspiración turística. Y es que a día de hoy el 60% de búsquedas en Google terminan sin un clic, es decir, que la gente obtiene resúmenes de inteligencia artificial y no entra dentro de ningún enlace. El segundo es que el tráfico hacia webs de viaje referidos por plataformas de inteligencia artificial se ha multiplicado por 17 en tan solo un año. Es decir, que esto ya no es un canal incipiente, está moviendo volumen real a día de hoy. Y el tercero es que la conversión desde plataformas de inteligencia artificial, como he mencionado antes, convierte un 43% más que el tráfico tradicional. Y esto es lógico, porque si lo pensáis, cuando una IA refiere a un usuario a vuestra página web, este usuario ya está filtrado, por así decirlo. Es decir, que la IA ya le ha indicado que encaja específicamente con lo que está buscando. Y el cuarto, y es precisamente el problema que estamos intentando resolver desde Listo, es que el 84% de las empresas turísticas son completamente invisibles en este canal. Es decir, que la mayoría de la oferta turística global no existe para las plataformas de inteligencia artificial y, por consecuente, no les puede recomendar a los usuarios que están a día de hoy dentro de estas plataformas. Esto es, a mí me gusta decirlo así, es un poco como el SEO en 2005, pero con un giro. En vez de competir por enlaces azules dentro de Google, ahora se compite, además de eso, por aparecer dentro de las plataformas, dentro de las recomendaciones que estas plataformas le están dando a los usuarios. Rápidamente, me gustaría incluso dar un ejemplo en directo de lo que a día de hoy una parte creciente de los turistas están haciendo, que es entrar, por ejemplo, a ChatGPT, hacer el ejemplo que estaba indicando antes y preguntarle, mira, voy a pasar el fin de semana con mi pareja, me gustaría encontrar un hotel rural y que, por favor, fuera por menos de 200 euros. Aquí lo que nos encontramos nosotros, analizando datos también, es que los turistas, al ser capaces de escribir y de no utilizar filtros tradicionales, como los tendrías dentro de una página web, son capaces de poner muchísimos más filtros y tienen mucho más criterio porque saben básicamente qué tipo de experiencia están buscando. Y lo que comentaba antes es que en una cuestión de segundos, la IA es capaz de filtrar toda la oferta hotelera, en este caso dentro de Menorca, y en base a lo que el usuario está preguntando, es capaz de devolverle, en este caso, 5 recomendaciones con razones específicas por las cuales encaja con lo que el usuario está buscando. Y muy importante, como comentaba antes también, al final de este proceso se le devuelve un link directo a la página web del hotel para que el usuario sea capaz de finalizar la reserva. Como comentaba, esto se aplica de igual manera tanto a los alojamientos como a cualquier tipo de empresa turística, como puede ser un destino.
Entonces, la pregunta que nos preguntamos nosotros y que francamente se pregunta toda la industria es cómo decide una plataforma de inteligencia artificial qué actividades turísticas o qué experiencias turísticas recomendar. Y para eso hay que entender cómo funcionan las plataformas de inteligencia artificial y cómo deciden. Lo voy a resumir sencillamente en 3 capas, sin entrar en tecnicismos. Y la primera es lo que la IA aprendió cuando se entrenó. Es decir, todo lo que hay publicado sobre vosotros a través de los años, tanto en artículos, en guías, en blogs, en YouTube, si hay mucho contenido y es consistente, la IA sabe que existís, pero si hay muy poco y es contradictorio, pues prácticamente no existís para ella. La segunda es lo que la IA consulta a tiempo real. Es decir, en el momento exacto en el que yo entro dentro de ChatGPT y le pregunto por un hotel en Menorca, lo que hacen estas plataformas es que mandan agentes a consultar Internet. Se van a la web, se van a la ficha de Google, se van a YouTube, se van incluso a su perfil de Soy Ecoturista y cruzan toda esa información para decidir si recomendar esta experiencia o cómo la recomiendan. Y luego la tercera capa es lo que la IA puede hacer directamente con vosotros. Existen integraciones técnicas que se pueden realizar para que los agentes de inteligencia artificial sean capaces de consultar en tiempo real y de manera dinámica vuestros precios e incluso llegar a reservar la reserva dentro del propio chat. Esto es un poco ya avanzado. A día de hoy lo tienen muy pocos operadores, pero de aquí a 12 meses va a ser el estándar. De todas maneras, el foco de hoy va a estar en estas 2 primeras capas y es lo que llamamos el Generative Engine Optimization o el GEO. La disciplina de preparar vuestra presencia digital como empresa turística para que la IA os entienda, os cite y os recomiende. Nosotros nos dedicamos a auditar webs turísticas. Hacemos esto 24/7 y casi siempre nos encontramos los 4 mismos problemas que me gustaría exponer muy rápidamente. El primero es que la web bloquea los bots. Muchas de esas empresas turísticas con las que trabajamos tienen configuraciones técnicas que por defecto impiden que los bots de cualquiera de estas plataformas sean capaces de acceder al contenido de la web. El segundo es que la IA no puede leer la web. Es decir, más allá de que puedan acceder, nos encontramos con el problema que la información clave sobre esta empresa turística, todo lo que son los precios, los servicios o qué hace especial a este destino, está o detrás de imágenes o de menús dinámicos o detrás de código que simplemente las plataformas de inteligencia artificial no pueden procesar. Entonces, aunque vuestra web se vea preciosa al humano, para una plataforma de inteligencia artificial está prácticamente en blanco. La tercera es que la información no coincide entre plataformas. Lo que dice vuestra web, vuestra ficha de Google, vuestro perfil de Soy Ecoturista y vuestra información dentro de plataformas de terceros más generalmente, no es exactamente lo mismo. Entonces, cuando la IA detecta estas inconsistencias, desconfía de vosotros y os deja fuera de las respuestas. Y la cuarta es que las reseñas no cuentan la historia correcta. La IA no solo lee las estrellas, sino que analiza texto. Y si vuestras reseñas hablan mucho del ruido, por ejemplo, aunque eso sea una muy pequeña parte de vuestra propuesta, la IA va a hablar de vosotros como si fueseis un sitio ruidoso. La buena noticia es que estas 4 cosas se pueden trabajar y con esto... Sí, claro. Voy a añadir un pequeño punto. Entonces, por ejemplo, cuando Rubén antes enseñaba el banner de Soy Ecoturista, ¿no? Para poner en la web. Eso sería una de las principales cosas que harías de cara al usuario, pero cuando hablamos también de estos sistemas, lo que sería importante es, al igual que le declaras al usuario a través de ese banner que eres parte de Soy Ecoturista, es cómo a través del propio código de la web y cómo nombras las diferentes cosas o cómo pones la información, le estás diciendo también a la propia inteligencia artificial, a estos pequeños bots que entran a leer el contenido de la web, que también eres parte de Soy Ecoturista.
Entonces, en ese momento, si un usuario, por ejemplo, dentro de las plataformas de inteligencia artificial preguntase por alojamientos de Soy Ecoturista en Picos de Europa, pues que pudiese recomendar un alojamiento ya al saber que ese alojamiento es parte de la red, ¿no? Y luego también ayudar a, digamos, lo que es tu mayor fuerza de imagen, de entidad, de saber que... O sea, por ejemplo, muchas veces también vemos que muchos ponen sus reseñas de Booking, ¿no? Ponen la puntuación que tienen, pero la ponen como una imagen. Eso también es valioso para el usuario que entra y ve esa imagen dentro de la web y sabe que tenéis un 9,5 en Booking, pero la IA al entrar en esa web en concreto no tiene esa información, ¿no? Entonces es como podemos empezar a entender que ya no estamos desarrollando o ya no estamos creando únicamente una presencia, una web para un usuario tradicional, sino también para estos sistemas que están día y noche entrando en todos los dominios y adquiriendo información de estos sistemas para luego responder a cada pregunta del usuario. Y se lo devuelvo a... Perfecto. Y ya con esto, pues, pasamos a una parte un poco más práctica de la presentación, en el que me gustaría exponer 5 principios que trabajamos nosotros con empresas turísticas para mejorar su visibilidad dentro de ella. No voy a entrar en ningún detalle muy técnico de cada uno, pero sí que viene bien que os llevéis qué significa cada uno y por qué importan. Yo creo que si os lleváis estos 5 conceptos, ya probablemente sabréis más de cómo posicionarse en IA que la mayoría de empresas turísticas en España. Vamos uno a uno. El primero es que la IA pueda entender vuestra página web. Es decir, vuestra web tiene que dejar clarísimo y mediante datos estructurados qué sois, dónde estáis, qué ofrecéis y para quiénes sois ideales. La buena noticia es que existe una forma estandarizada técnica de hacerle llegar esa información a la IA. Es lo que nosotros llamamos un marcado .json, que es, por así decirlo, un mapita que se mete dentro del código de la página web para que cuando los agentes de inteligencia artificial, cuando lleguen, sepan dónde irse para buscar la información. Esto es una cosa que se trabaja directamente dentro de la página web. El segundo principio, y es un poco una extensión del primero, y es lo que a mí me gusta llamar tener una ficha de identidad clara y verificable. Como comentaba antes, la IA necesita saber exactamente qué sois, dónde estáis y para quiénes sois ideales. Y la mejor manera de decirle esto a la IA es mediante datos precisos y verificables. Es decir, un sistema de inteligencia artificial siempre va a favorecer un copy o un editorial mediante datos precisos y verificables, como puede ser una frase como hotel rural de 12 habitaciones en Soler, Mallorca, enfocados a parejas y escapadas románticas, que son datos muy precisos, que un copy o una redacción editorial mucho más poética y menos precisa, como puede ser Casa Rural con Encanto en el interior de Mallorca, que da lugar a muchas dudas. Esto, igual que el principio anterior, se puede trabajar directamente sobre la página web de la empresa turística. El tercer principio es la consistencia entre las plataformas. Como comentaba antes, vuestro nombre, dirección, teléfonos, horarios, descripción y toda la información sobre el destino, la empresa de actividad o el alojamiento tiene que ser idéntico, tanto dentro de vuestra web, dentro de vuestro perfil de Google, dentro de vuestra ficha de Soy Ecoturista y en todas las plataformas externas con las que trabajáis. Esto parece evidente, pero alrededor del 80% de las webs turísticas que auditamos a día de hoy encontramos estas inconsistencias. Lo bueno es que existen sistemas o software, nosotros mismamente tenemos uno dentro de nuestra plataforma, que lo que hacen es irse a buscar todas esas inconsistencias para luego poder devolverle de vuelta al equipo de la empresa una lista clara de qué priorizar y cómo alinear la entidad de cara a las plataformas de inteligencia artificial. El cuarto principio es que las reseñas ya no son solo para Booking. Es lo que comentaba antes. Las IAs analizan todo el texto de vuestras reseñas y forman una narrativa sobre vosotros a través de todo ese texto. Entonces esto cambia un poco el enfoque de la gestión de reseñas, y ya no solo responder
a las reseñas con educación, sino que es empezar a entender qué temas dominan vuestra narrativa, fomentar comentarios sobre los que os gustaría posicionaros y abordar lo negativo con medidas operativas reales y hacérselo saber de vuelta a las plataformas de inteligencia artificial. Y el cuarto, y este es un poco más técnico, pero para mí siempre ha sido el quick win más rápido de cualquier auditoría, es dejar entrar a los bots o a los robots correctos. Me explico. Como comentaba antes, cada plataforma de inteligencia artificial tiene su propio bot que rastrea páginas web. ChatGPT tiene uno, Perplexity tiene otro, Gemini tiene otro. Lo que pasa es que muchas empresas, sin saberlos y al haber hereditado configuraciones técnicas de hace muchos años, no están dejando entrar a estos robots. Y básicamente un diagnóstico rápido aquí puede ser la diferencia entre aparecer o no aparecer dentro de miles de respuestas y estar presente delante de estos usuarios. Aquí también me gusta siempre matizar algo que creo que es importante, es que el GEO, como no era el SEO, no se hace una vez y ya, es una función continua. Los modelos de inteligencia artificial se reentrenan cada pocos meses, las plataformas cambian sus algoritmos y los competidores también se van a empezar a optimizar para estos canales, como lo hicieron dentro de Google. Y aquí vuelvo a la idea con la que he abierto la presentación. Estamos un poco en ese momento de SEO en 2005, en 2010, hace 15, 20 años, quien aprendió de SEO temprano y de posicionamiento en Google ganó muchos años de ventaja. Y hoy esta misma ventana de oportunidad está abierta con el canal de plataformas de inteligencia artificial. Sí, quería decir algo también, y es que muchas veces vemos el cambio, ¿no? Y vemos todo lo que está pasando y asusta. Asusta ver cómo de repente cambia todo y cambia la velocidad a la que lo está haciendo. Pero desde nuestro punto de vista, frente a lo que estamos, es una oportunidad, y es una oportunidad realmente interesante y realmente que puede beneficiar mucho al sector y a todos los alojamientos, sobre todo por una de las cosas que enseñábamos antes, y era ese link directo entre estas plataformas y vosotros, ¿no? Pero una cosa también muy importante que hay que entender, y es un poco también esa diferencia principal entre el SEO y lo que hay ahora, es cómo funcionan también muchos de estos sistemas, ¿no? Con el SEO, al final veíamos a muchísimas empresas, a muchísimos alojamientos peleándose, digamos, por las mismas palabras, ¿no? Por aparecer en los mismos resultados de búsqueda, porque cuando buscaba el usuario, buscaba un hotel en Palma, o buscaba resort en Mallorca, ¿no? Entonces, eso llevaba a pujas muy grandes y a una batalla, digamos, por aparecer en esos resultados en concreto. Aquí, por la forma en la que funcionan estos sistemas y la forma en la que buscan los usuarios, son sistemas que lo que priman es la información, es el contexto. Las búsquedas son mucho más ricas, tienen mucha más información, y aquí lo que prima más es cómo vosotros mismos os identificáis, ¿no? Cómo trabajar vuestra identidad, vuestra marca, para llegar a las personas que realmente os interesan, ¿no? Y buscar aparecer cuando el usuario busca algo que realmente se alinea con lo que vosotros podéis ofrecer, ¿no? Entonces, muchas veces, dentro de todo el trabajo que se hace y que hacemos, es juntarnos con vosotros porque sois los que mejores conocéis a vuestro cliente, a quién queréis llegar, cuáles son las demográficas en que más os interesan, cuáles son las geografías o el tipo de turista que os interesa, cómo buscan y cómo podemos hacer para que el contenido y toda la información que hay sobre vosotros realmente se alinee con lo que buscan los usuarios a lo que vosotros os queréis llegar, ¿no? Entonces, yo simplemente quería hacer esta pequeña pausa y, digamos, recalcar que esto, aunque pueda asustar de primeras, realmente lo que es una oportunidad para recuperar, sobre todo, muchos márgenes dentro del sector y, sobre todo, dentro de la parte de alojamientos, que son los que más, digamos, han sufrido esa parte con respecto a las otras, y que ahora se les abre una oportunidad muy buena por delante. Y vuelvo a Juan. ¿Puedo decir una cosa?
Sí, claro. Sí, por supuesto. A ver, cuando te dicen que estás en Booking, tienes que explicar las cosas. Pero en Airbnb, otras cosas, ¿no? Ya dices que tendría que ser siempre lo mismo. Bueno, cuando hablamos de lo mismo, primero son también los datos, algunos datos son necesariamente los mismos, ¿no? Pero incluso en muchos sitios que auditamos encontramos que la dirección del propio alojamiento, por ejemplo, o el nombre incluso del alojamiento difiere entre los diferentes listings, ¿no? Entonces, esto digamos que lo que hace es que haya una poca claridad o confusión sobre la entidad en sí, ¿no? Y luego también es un poco el ámbito narrativo, ¿no? Aquí realmente todos estos modelos, todas estas plataformas, es texto, es información, es contexto. Entonces, toda esa narrativa sobre vosotros se acaba componiendo con la información que hay de vosotros en vuestra web, pero también la información que hay de vosotros en los diferentes listings, en TripAdvisor, en guías o en blogs. Entonces, toda esa narrativa es importante que os cuente la historia que vosotros queréis, ¿no? Y que haya una cierta consistencia. Entonces, sí, por supuesto. Muy rápido, es que estaba... perdón. No, es que estaba simplemente haciendo una prueba rápida. He buscado en ChatGPT, he dicho, busca una página web que me ayude a planificar un viaje de ecoturismo. Y me dice, busca en EcoBNB, busca en Regenerative Travel, en Go Habitat Her, busca en Fairbnb, no aparece, por supuesto, ecoturismo, ¿no? Pero me hace una sugerencia. Si te interesa realmente buscar espacios naturales y no sé qué, si quieres te busco plataformas que ayuden a conocer de primera mano proyectos de conservación. O sea, ha pillado lo que quería, pero ha buscado en otras web en las que yo ni siquiera conocía, porque no sabía que existían estas, no sé ni dónde son, a ver para cotillear, pero voy a decirte que sí, que quiero estas, a ver si sale Soy Ecoturista. Creo que tenemos bastante trabajo que hacer con vosotros. Es que depende cómo le preguntes. Depende mucho de lo que le preguntes, ¿eh? La clave es esa. Hola, ahora. Nada, que antes, por curiosidad también he hecho la pregunta, ¿no? Pues ayúdame a encontrar alojamientos de Soy Ecoturista en Picos de Europa, tal cual. Y ha empezado... Ecoturista, claro que lo dice ya. Bueno, lo que quiero decir... Porque le has dirigido. Sí, lo que quiero decir es que en nuestra página, a la hora de acceder, puede acceder dentro de cada ficha, las valoraciones, de hecho ha cruzado páginas, como habéis dicho vosotros, es Claude, entonces Claude te pone básicamente todo lo que hace, ¿no? Ha cruzado páginas, hay fichas directamente que nos lo han mandado directamente de Soy Ecoturista, incluso a su propia página web, y luego encima me ha podido recomendar también contenidos que tenemos nosotros para el destino, para planificar el viaje, para tal, y también me ha recomendado, pues eso, puedes visitar la página de alojamientos, puedes visitar el apartado de planificar tu viaje para acceder y tal. Claro, pero la pregunta era, que has metido en la pregunta la palabra Soy Ecoturista. Claro. Eso es obvio, pero es que nadie mete Soy Ecoturista. O sea, la gente está... Yo he hecho la pregunta genérica. Si haces una pregunta con el nombre de la marca, claro que te saca, porque la IA no es tonta, te lo saca ahí. Pero si tú haces una pregunta genérica, que es la que hace cualquier turista que no conoce la marca, obviamente no te lleva. Entonces, la clave... Al menos la web la puede leer. Sí, si ha aparecido ahí, la web total. la puede leer. Otra cosa es... Totalmente. Y eso, sí. Y eso demuestra que ya tenéis ahí un cierto nivel técnico, porque ha podido leer y ha podido referir a los diferentes contenidos dentro de la web. Entonces eso ya es un paso muy grande, porque muchas webs directamente no son legibles o no abren ese acceso, ¿no? Por lo cual ahí eso ya es un punto a favor. Ya lo siguiente es cómo sigues trabajando un poco tanto lo que hay en la web con lo que es todo el contenido más allá para aparecer en ese siguiente nivel de búsquedas, ¿no? Ser una de esas fuentes, uno de esos sitios que la IA quiere entrar
y quiere sacar información de ella para aparecer en ese tipo de búsquedas. Pero sí, ahí luego lo miramos, pero ahí se nota que hay trabajo. Una cosa, me ha respondido la IA que si lo que buscaba era las experiencias que tienen más que ver con Soy Ecoturista, le he dicho, sí, quiero encontrar una página web que me ayude a buscar experiencias de ecoturismo. No le he puesto ecoturismo en España porque entonces me dirigía directamente a esta. Y me dice, sí, ya te doy estas. Virdeo, anda, Virdeo, la que hemos pagado con el programa de experiencias. Curioso. Natura Adventure, Naturplan. Y ya finalmente, en cuarta posición, soy ecoturista.com. Pues no le he hecho la pregunta de ecoturismo en España porque automáticamente me había dirigido ahí. Justamente. El primer, está genial. El primer paso es aparecer cuando te mencionan por nombre. Luego, como bien mencionabas, lo que es realmente interesante como oportunidad para distribuirse es empezar a aparecer dentro de preguntas mucho más generales. Y ilustra justamente mucho del problema que yo he estado comentando, que es la mayoría de la oferta turística global está completamente ausente dentro de este canal. Cogemos una red con tanto peso en España como Soy Ecoturista y por peso normalmente la IA tendría que mencionarles. Lo que pasa es que no se le ha hecho llegar la información de Soy Ecoturista mediante la estructura que las IAs requieren para ser capaces de ingerir esta información. Y esto es algo que nosotros encontramos regularmente cuando trabajamos con empresas. Que me lleva muy bien un poco a lo que se puede hacer o a casos reales. Por ejemplo, voy a hablar de una auditoría que realizamos hace no mucho a un hotel de la red dentro de Rusticae, en el que encontramos 4 cosas que a mi parecer son bastante interesantes. Tenían una visibilidad general de tan solo un 2,5%, es decir, que aparecían solo 1 de cada 40 consultas del tipo hotel rural en Galicia, que era justamente su propuesta de valor y su nicho de mercado, que es el equivalente al problema que estamos teniendo con Soy Ecoturista, que cuando un usuario a nivel más general, ya no mencionando por nombre, pero sí mencionando el nicho de mercado que esta empresa turística quiere trabajar, pues no aparece. Además de eso, encontramos que alrededor de 0% de mención en la categoría de boutique, que es justamente lo que mejor describía a este hotel. Y luego, otra incluso más interesante es que encontramos 68 referencias atribuidas a otro hotel totalmente diferente que la IA usaba para describir los servicios de nuestro cliente, pero que estaba a más de 200 kilómetros, solo que compartían el mismo nombre. Entonces, nosotros a partir de ahí trabajamos varias cosas con estas empresas turísticas para un poco alinear cómo la IA entiende vuestro servicio, cómo entiende vuestra entidad, para poder aparecer dentro de estas preguntas más generales dentro de estas plataformas. Lo primero y lo más básico, que es probablemente lo que esté fallando a nivel de ecoturista a día de hoy, son los datos estructurados. Las IAs ingieren información de una manera muy específica, que si eso no está dentro de la página web, pues no se entienden. Es, por así decirlo, un DNI que se le pone a la empresa para que la IA ya deje de adivinar. En este caso, lo que nos ayudó es a que ya no se confundiera de hotel, aunque tuvieran el mismo nombre, están a 200 kilómetros, por lo cual no tienen nada que ver el uno con el otro. Lo segundo es trabajar la accesibilidad y legibilidad, es decir, desbloquear todos los bots de inteligencia artificial y sacar a la luz toda la información que hay hoy en día detrás de código que es inaccesible para las plataformas de inteligencia artificial. Y además de estos cambios sobre la web, pues también se empieza a trabajar todo lo que es alinear la presencia en plataformas externas y la narrativa de vuestra presencia digital.
Lo que nos encontramos nosotros es que a tan solo 2 semanas de implementar estos cambios, empezamos a ver resultados muy positivos. Para mí, lo que es muy importante a 2 semanas de la efectuación de cambios, que esto va a repercutir muchísimo en su visibilidad y cómo habla la IA de este hotel a más a un largo plazo, es que su porcentaje de citas desde su propio dominio, es decir, desde su propia página web, ha subido ya de un 38%. Es decir, que comparado hace 2 semanas, la IA se apoya mucho más para hablar de este servicio de la propia web del hotel. Y esto es en lugar de plataformas de terceros o publicaciones de terceros sobre los cuales el hotel no tiene ningún control. Además de eso, de manera ya más general, conseguimos subir la visibilidad general en IA, que es precisamente ese tipo de prompts o de comentarios más generales, de un 33%. Entonces, para explicar un poco cómo se trabaja el ser capaces de hacerle llegar toda esta información a plataformas de inteligencia artificial. Y yo creo que con eso tenemos más o menos concluido la presentación. Si tenéis algún tipo... Adelante, de duda. Yo tengo una pregunta Sí, perdón. Tengo bastantes, pero voy a medirme. A ver, por lo que he entendido, si no he entendido mal, cada plataforma de IA tiene unos bots que, dijéramos, investigan dentro de tu propia página web y pueden leer o no el contenido en función de cómo está configurada la información, ¿no? Entiendo. Entonces, por ejemplo, para una página web que ya está hecha, está recientemente hecha, tenemos, hablo de la propia, tenemos incluso un asistente de IA que cerramos porque un problema que detectamos con la IA es que se inventaba cosas. O sea, tan pronto nos ponía cosas que no estaba dentro de la comarca, por eso toda la información la nutrimos desde la propia web, dando toda la información, incluso subiendo datos que no estaban visibles en la web, pero para que la IA la pudiera leer. En una página así, hecha en WordPress, ¿de qué forma? O sea, ¿hay algún método para que todos los bots puedan llegar y leerlos? ¿O cada IA requiere sus bots y requiere su metodología para que esto se pueda leer? Vale, voy a intentar también, digamos, decirlo de la manera fácil. O sea, hay 2 niveles dentro de los cuales se puede estar permitiendo o denegando la entrada a estos bots. El primero, digamos, es un propio archivo dentro del código de la web que muchas de por sí suelen tener, pero suelen tener de una manera más restrictiva, que se llama robots.txt, que es el archivo que muchas veces hasta ahora también se utilizaba para bloquear la entrada a bots que buscasen, pues digamos, bots malignos. Lo que pasa es que muchas veces esas restricciones las hemos visto llevadas a un extremo que no ha sido adaptado ahora para permitir la entrada a estos en concreto. Los bots de todas estas plataformas, y en general todos los bots, tienen nombres, tienen, digamos, identificadores por los cuales dentro de ese archivo se le puede permitir la entrada a algunos en concreto y denegar a otros. Pero luego hay otro nivel y es a la hora ya de cuando el código de vuestra web ha sido creado y se está, digamos, subiendo para que sea accesible a todo el mundo. Hay muchas de las empresas, digamos, que se encargan de deploy estas webs, ponen ciertos bloqueos, ciertos firewalls, muchas veces con la mejor intención, y es evitar pues ataques a vuestro web o evitar, digamos, que haya mucho tráfico, digamos, generado por bots. O sea, nosotros hemos visto casos en los que, por ejemplo, una web tenía inyectadas 11.000 dominios dentro de la web de casas de apuestas y de diferentes pads que estaban además atrayendo a muchos bots a, digamos, llamar a todos esos dominios, ¿no? Entonces, muchas veces, como han pasado cosas así, sobre todo con muchas webs en WordPress, se ha llevado a un bloqueo mayor. Entonces es, digamos, tanto a nivel código como a nivel el deployment de la web, buscar abrir. Con respecto a WordPress,
nosotros, por ejemplo, ofrecemos un pequeño plugin que se puede poner en WordPress para, digamos, resolver muchos de esos ámbitos a nivel técnico. Y luego ya es también ver, no sé si vosotros estáis deploying a través de WordPress o si tenéis un tercero que os está... Bueno, pues ahí es muchas veces, o sea, nosotros corremos las auditorías desde nuestros servicios y ahí vemos y detectamos en qué capa está el bloqueo, si lo hay, ¿eh? Puede que con esta nueva web que habéis hecho y tal y como estás diciendo que estáis buscando también explícitamente tanto poner IA dentro de vuestra propia web como mejorar mucho la información que hay ahí para estos servicios, que como hemos dicho es una de las cosas más importantes, pues seguramente tengáis una higiene web ya y una salud mayor. Pero bueno, siempre estamos encantados de echarle un ojo también y dar algunas recomendaciones. Yo quería hacer una pregunta, voy a acercarme para que se me vea. A ver, esto es una pregunta, yo creo que importante, pero quiero saber vuestra opinión, sobre todo considerando que el producto ecoturismo en España es un producto que tiene una composición muy singular en la medida que se define como el viaje para conocer lo mejor de la naturaleza española de la mano de empresas comprometidas con su conservación, empresas turísticas comprometidas con su conservación, que están adheridas a la marca Soy Ecoturista. Y uno de los principales caballos de batalla de futuro es lograr hacer una comunidad de ecoturistas. Es decir, igual que hay uno de los objetivos de este club de productos, y que igual que hay clubes de senderistas y clubes de futbolistas y clubes de gente que practica su deporte favorito, ¿por qué no un club de usuarios que se sientan ecoturistas? Porque cuando van a hacer lo que les gusta, observar la naturaleza, hacer fotografías, recorrer los espacios protegidos, que lo hagan de la mano de empresas que están comprometidas con su conservación. Objetivo muy loable y tal, que a veces no es tan fácil de colocar en el mercado. Entonces, yo la pregunta que os hago es la siguiente, y me la he apuntado. ¿Qué es mejor? ¿Aliarse con la inteligencia artificial para que los usuarios busquen bien esto y lo encuentren? ¿O sensibilizar a los usuarios para que busquen directamente en Soy Ecoturista porque les da unos beneficios concretos por sentirse parte de esa comunidad? Por ejemplo, unos hipotéticos descuentos, unos hipotéticos, y que ahora funcionan, un boletín newsletter que te resume la oferta de los 56 destinos de ecoturismo, el calendario de actividades, de tal manera que tú, si te apetece, en los próximos meses puedes organizarte el viaje solo con ese newsletter. ¿Qué es mejor? Pues es que una cosa no quita la otra. Al final, digamos que estas plataformas, para empezar, el usuario ya está ahí, ¿no? Entonces es aprovechar un canal en el cual ya está el usuario y realmente usarlo como un nuevo canal de adquisición de clientes, un nuevo canal donde, digamos, hacer marketing, hacer posicionamiento como lo es la web o son las redes sociales, ¿no? Pero no sería mejor intentar convencer a sensibilizar al turista. Es decir, estamos intentando cambiar, lo digo por la paradoja, estamos intentando cambiar el lenguaje nuestro para adaptarnos. Estamos intentando cambiar el lenguaje nuestro para adaptarnos al lenguaje de las máquinas, cuando en realidad olvidamos que quizá deberíamos hablar un lenguaje de inteligencia natural para llegar a la persona. Es el debate que yo tengo con la IA, perdonadme, que yo ya soy mayor, ¿sabes? No, necesitamos inteligencia natural. Y lo entiendo perfectamente. Al fin y al cabo, el objetivo aquí es captar un perfil de turista muy alineado con los valores de la marca, con los valores de Soy Ecoturista y con empresas o ofertas turísticas que se hayan comprometido a conservar el ecoturismo en España. Lo que conseguimos al alinear la entidad de estas empresas con precisamente ese perfil es que cuando un usuario entre dentro de ChatGPT con justamente ese perfil, pues se puedan alinear estas dos entidades. El usuario que está dentro de la plataforma no preguntando por un hotel de lujo en Menorca con todo incluido, pero me preocupo por el medio ambiente, me gusta mucho hacer senderismo y me gustaría pasar el fin de semana con mi pareja
haciendo este tipo de actividades, que precisamente ese tipo de perfil de turista poder alinear esas dos identidades. Por lo cual, si el objetivo es buscar ese perfil de huésped o de turista, realmente gana tanto el turista como el socio. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Vale, venga, sí, sí. Hola. Yo quería preguntaros si me podéis contestar de una forma clara y concisa si el geo ha matado al SEO. Todavía no. Pero va a ser que sí. A ver, mucho de lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo para SEO tiene una repercusión directa en el geo también. Al final, muchos de estos bots siguen sacando mucha información de la propia web, por lo cual un buen trabajo de SEO repercute de manera positiva en la visibilidad en las plataformas de inteligencia artificial. A nivel de si va a matar al SEO, aquí ya nos ponemos a debatir sobre cuál va a ser un poco incluso la evolución de la sociedad, ¿no? Con todo lo que es la llegada de la IA, la manera en la que buscan los usuarios. Si nos fijamos en la mera estadística, todo indica que la manera en la que cambian los usuarios y dónde está, la que buscan los usuarios y dónde están las plataformas, a medida que también se vayan produciendo ciertos cambios generacionales, va a cambiar por completo. Esto no implica para nada que, por ejemplo, Google, otros buscadores o estas empresas vayan a morir, al revés, porque son los que tienen esa información, tienen los datos y son de las cuales se nutren todas estas plataformas, ¿no? Que puede ser que lleguemos a un mundo sin webs o sin UI, ahí ya me pongo filosófico incluso. Yo personalmente creo que sí, pero todavía no estamos ahí y no creo que todavía hay muchos pasos que cumplir antes de ese futuro, pero poco a poco, sobre todo con el tráfico orgánico en muchas de estas plataformas, se está viendo y hacer un trabajo ahora en ese nivel es... Sí. Sí, estamos muy lejos de no necesitar hacer trabajo de SEO. A día de hoy sigue siendo una fuente mayoritaria del tráfico turístico, o sea que hay que trabajar las dos. Nosotros trabajamos ambas, ¿eh? No, trabajamos nuestro SEO y trabajamos nuestro geo. Yo tengo otra pregunta. A ver, lo primero que habéis dicho sobre el SEO y tal, yo creo que para nuestra plataforma y para lo que soy ecoturista, ya hemos visto que el público que tenemos nosotros antes de la reunión de Rusticae y tal es bastante adulto y bastante mayor. Entonces, es más complicado. O sea, nosotros le tenemos que dar un poquito más de importancia al SEO, yo creo, porque al final una persona mayor o más adulta, no creo que se meta por ChatGPT a preguntarle tal, sino prefiera pues a lo antiguo, a buscar por internet, buscar por el navegador, tal. Es una opinión, ¿eh? No tal. Y luego otra pregunta es ¿cómo evitas que no alucine la IA? Porque tú al final, por mucha información que le des y en tu web la tengas muy precisa, si tú tienes muchas entradas de tu web, pues estamos hablando de Booking, estamos hablando de tal, a lo mejor el propio destino tiene un apartado en su web sobre tu alojamiento. ¿Cómo evitas que no alucine al cruzar esa información? Porque al final Perplexity, Claude son modelos más concretos y te pueden dar la información precisa, pero en ChatGPT a lo mejor le preguntas algo y el 50% es alucinado y no tal. Entonces, aunque tú le des las claves y tengas la web tan preparada, ¿cómo evitas que no alucine por culpa de las otras webs? Vale, perfecto. Con la primera, lo primero que has dicho, sí, pero yo veo a mis padres y mis padres ahora le preguntan también a la IA. Creo que hace poco lo estábamos hablando también ahí tomando un café. No sé si era tu madre o tu abuela, pero también estaba hablándole a estas plataformas que obviamente no implica que sea, digamos, el canal principal y obviamente estoy totalmente de acuerdo contigo que un trabajo fuerte de SEO sigue siendo imprescindible y clave, al igual que también todo el trabajo en redes sociales es un canal súper importante que trabajar. Pero bueno, al final cada vez más están ganando, o sea, ChatGPT este año llegó a los
900 millones de usuarios semanales. Entonces, claro, estás ya teniendo un volumen, digamos, de tráfico a través de estas plataformas que es simplemente algo que no se puede obviar, ¿no? Que es un canal que cada vez tiene más peso. Y luego, con respecto a lo de las alucinaciones de la IA, ahí digamos que tú lo que puedes hacer es todo lo que está en tu mano a través del contenido que tú presentas en tu web, en tus listings y todo, para que sea la historia que tú cuentas lo más definido de todo y digamos que cuente esa narrativa. Si luego ya entra en otras fuentes de totalmente terceros, en un blog que ha escrito alguien en Mallorca, pues bueno, ahí lo único que te queda es incluso poder llegar a ponerte en contacto. O sea, nosotros una de las cosas que hacemos a ese nivel también es identificar cuáles son ciertas fuentes a las cuales a la IA le gusta mucho llamar. Por ejemplo, muchas veces vemos que analizamos también al turista alemán que busca desde Alemania, por ejemplo, alojamientos en Mallorca, y una de las fuentes que más cita es un blog de una alemana que lleva 50 años viviendo en Mallorca. Entonces eso, por ejemplo, abre oportunidades también de colaboración o de marketing o incluso de buscar revertir una cierta narrativa. Bueno, yo sin ser experto, a la pregunta que hacía el compañero, más que si el geo mata al SEO, preguntaría qué hay después del geo o qué viene después del geo, porque cuando estábamos con el SEO, nadie imaginaba que vendría geo. ¿Qué habrá dentro de 10 años? ¿No? Yo creo que esto es, como habéis dicho, cambio generacional. A lo mejor dentro de 10 años Facebook ha muerto, ha desaparecido, la gente ha pasado a Instagram, de Instagram ha pasado a TikTok, ¿qué vendrá después? Creo que va a ser algo así y al final hay que adaptarse. El que no se adapta se queda fuera. Y esto es para los alojamientos, para los destinos, para las empresas. Si quieres tener una ventaja competitiva y la ventaja competitiva se traduce, según tu modelo de negocio, en reservas, en actividades, en usuarios, en información, te tienes que adaptar a lo que se está haciendo ahora mismo. Y si no, pues te quedarás fuera. Pues lo que viene después es una de las cosas que desde las cuales nosotros también llevamos tiempo trabajando. De hecho, fue el primer approach que hicimos a Rusticae. Creo que también nosotros en ese momento nos pasamos un poco de futuristas. Nosotros una de las cosas que desarrollamos es infraestructura para que todos estos modelos, todos estos agentes puedan consultar disponibilidad, precios e incluso hacer reservas en tiempo directo directamente con, por ejemplo, algunos de los hoteles o empresas con las que trabajamos. Si me preguntas a mí, y puedo estar equivocado, tal vez yo estoy inmerso en un futuro personal, pero vemos un mundo en el cual cada vez una parte considerable de la economía empieza a moverse en una capa agéntica, igual que vimos un movimiento de un comercio tradicional físico a un comercio online. Estamos viendo poco a poco un movimiento hacia una nueva capa del comercio que se está creando, en el cual cada vez más transacciones, cada vez más movimiento y más reservas van a venir hechas directamente por los propios agentes directamente a esos servicios, ¿no? Bueno, no me voy a poner con mis teorías porque Juan me regaña luego, pero yo veo un futuro muchas veces headless también, en el cual ni siquiera hace falta en casos interfaces de usuario, porque creo que este año, por ejemplo, con la aparición de OpenClaw, con la aparición de algunos agentes, digamos, ya más personales, se empieza a ver un futuro en el cual cada uno tiene su propio secretario que está, digamos, ejecutando en su nombre, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra empresa trabajadores que también son puramente bots de IA y que están todo el día trabajando, ¿no? Entonces, poco a poco, o sea, eso ya es un poco distópico, pero es más real de lo que parece. Sí, se relaciona muy bien también con la pregunta que has hecho tú sobre las alucinaciones. La razón por la cual una plataforma de inteligencia artificial se inventaría que la noche en este hotel está a 400 euros cuando en realidad son 150 es porque no tiene acceso a esa información. Entonces, lo que viene después de simplemente el posicionamiento es dejar que estas plataformas y que estos modelos se comuniquen directamente con los sistemas de reservas de las empresas turísticas. Es decir, que llegue un agente a la página web
de este alojamiento, por ejemplo, y sea capaz de preguntarle, mira, mi usuario o al usuario al que represento está interesado en pasar 2 noches del 14 al 15 al 16 de julio. Dime si tenéis sitio y dime a qué precio, para luego poder devolverle esa información verídica de vuelta al usuario y no tener que inventarse cosas. Y eso es un poco, pues cuando os comentaba de esta tercera capa que dejaba para otro día, de qué puede hacer la IA directamente con vosotros, es eso a lo que me refería y probablemente lo que venga después del geo en un futuro más largo plazo. Bueno, nada, muchas gracias. Yo solamente compartir que desde mi experiencia, por ejemplo, yo cada vez la uso más. Pues si antes tardaba 3 días en preparar una presentación importante, tenía que saber de diseño, tenía que saber de resumir es que ahora tardo 2 horas, porque le digo, oye, le paso los datos económicos, le paso información, le paso hazme esta presentación de 10 slides, genérame este tipo de enfoque y tal. Y es impresionante. O sea, es impresionante porque lo que os digo, lo que yo tardaba 3 días o 4, pero reales, ahora lo puedo estar haciendo en 3 horas. Por supuesto, a veces se atasca, entonces, bueno, es como, venga, vale, no te preocupes, venga, te lo vuelvo a preguntar de otra manera, te mando otra foto, te lo pido de otra forma. Creo que además es muy genérica, a mí me gusta luego cuando ya me ha preparado la diapositiva ponerle mi toque, enfocar con mi palabra correcta, quitar a lo mejor texto. Creo que esa parte la sigues haciendo, pero madre mía lo que ayuda. Mi hija estudia con IA, le pregunta a los exámenes, hazme un examen, hazme no sé qué. Os invito ya sé que ya lo haréis, ¿no? Pero bueno, los que todavía no, os invito a que empecéis a probar porque vienen cambios. Yo quería preguntaros, bueno, yo he trabajado muchos años con notas, channel managers. ¿Cómo veis el futuro en ese sentido? Porque yo una de las cosas a las que me he dedicado ha sido la integración de canales. Y es pues hablar con IT, los códigos que tienen los canales, certificaciones, bla, 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 bla. Entonces, como veis, es una integración de un CRS con un booking. Un CRS es un sistema de reservas, o un PMS, un channel con las OTAs, o en este caso Mr. Plan, con quien trabaja Soy Ecoturista. ¿Cómo veis el futuro y la IA ahí? Nosotros le tenemos la guerra jurada a las OTAs. Nada, es una broma. Justamente, la particularidad que tienen estos sistemas es que ahora mismo el inventario, en vez de estar agregado a nivel de la OTA, que es una función que dentro de la web tradicional es súper, súper útil, porque tú cuando estás preguntando, ayúdame a encontrar el hotel rural en Menorca, quieres saber que estás comparando de toda la oferta hotelera menorquina. Ahora, ese punto de agregación está pasando a nivel de la gente. La gente, al ser capaz de consultar todo lo que hay en Internet, agrega todo ese inventario de hoteles. Entonces, la OTA, que es por definición un intermediario agregador, en ese sistema, desde nuestro punto de vista, no tiene mucho sentido. Entonces, lo que buscamos nosotros es exponer los sistemas de reserva directa de todos estos alojamientos directamente a la gente, directamente a ChatGPT, en este caso, para pues ahorrarles tanto lo que es la comisión, tanto como devolverle la relación y la información del huésped. O sea que sí, es justamente eso, integrar el Booking Engine o los sistemas de reservas, el PMS incluido, directamente dentro de los sistemas agénticos. Sí, al final se podría decir que nosotros de alguna manera estamos convirtiéndonos en una especie de channel manager / booking engine de cara a todas estas nuevas plataformas. Nos integramos directamente con los PMS de los hoteles para exponer todo esto. Solo un comentario, ya se lo paso a mi compañero. Ahí habría que controlar un poco los overbookings, las diferencias de precio. Sí, etc. Sí. Es el tech stack es... Sí. Lo conocemos bien y es complejo, pero bueno, sí es cierto que también muchos de estos sistemas
son los primeros que están realmente actualizados con todo esto. Mirai, por ejemplo, es una de las voces más activas dentro de todo este sector. Apaleo como PMS, también muy API first, estamos reunidos con ellos y hacen mucho, digamos, con todo esto. CG también es una de las voces principales. O sea, hay mucho movimiento dentro de este sector. Porque ven que es un futuro muy real y que está no tan lejos como parece. O sea, por seguir un poco también con esto, Google hace 2 semanas, 3 semanas, anunció que está en proceso de expandir su protocolo de pago de agentes a todo el sector de la hostelería también. Para que ya, digamos, ese futuro que nosotros estamos mencionando como algo un poco más lejano, no está tan lejano, y es que ya el propio agente sea el cual pueda ejecutar el pago y hacer la transacción, y en ese caso también lo que hacen falta son todos estos canales de comunicación entre estos agentes de estas plataformas y luego los propios sistemas como el propio PMS del hotel para, pues bueno, escribir ahí la reserva y llevar a cabo todo esto. Entonces es un poco ese lado de infraestructura que nosotros estamos montando. Vale, yo tengo otra pregunta. He visto que en vuestra web tenéis un benchmark y tal para puntuar nuestra web y tal. Nos habéis puesto una D. Pero bueno, he visto que un desglose es la frescura. Sí. Que tenemos un 0. ¿Qué es la frescura? Pues lo que es que nos encontramos es que en los footers que tienen las páginas web, y esto es súper importante, muchos de las empresas con las que trabajamos tienen ahí escrito 2013. Entonces, eso es muy mala señal de cara a una plataforma de inteligencia artificial. No sé exactamente lo que será en vuestro caso, pero es, por ejemplo, un ejemplo de el factor frescura llevado un poco al extremo, porque es lo que nos pasó ayer, que encontramos un 2013 en el footer de la página web. Y luego otra cosa que puedes hacer es que cada vez que hagas un cambio a la web, porque creo que tú estás llevando parte de... Sí. Claro, cada vez que haces cambios a la web puedes, digamos, declarar también la última actualización en la última fecha en la que fue modificada. Entonces todo eso es información que se puede leer y, digamos, pero incluso eso para SEO. Para SEO también es un punto positivo el declarar a todos estos sistemas, a los propios bots de Google que van buscando, indexando todas las webs. El hecho de ver la última fecha en la que fue actualizada, digamos que ayuda también a rankear mejor dentro de SEO. Entonces, luego si queréis... Vale. No, aquí pone que no se encontró el año, entonces imagino que... Es que también la estructura que tenemos con Mr. Plan es un poco extraña, entonces a lo mejor por eso no la he encontrado. Y luego también pone que no hay fechas visibles ni marca de tiempos en el esquema. Es decir, lo que me acabáis de decir vosotros, ¿no? De actualizaciones y todo esto. Vale, pues ya imagino que eso ya dependerá. Si quieres, luego pon tu correo ahí y te mandamos todos los cambios ahí. Venga, si quieres. Okay. Tenemos ya que ir acabando en 5 minutitos para dar paso a las presentaciones, pero yo sé que esto es muy interesante, así que... Una curiosidad técnica. Me he metido QR y le he metido 4 empresas. ¿Qué estoy haciendo mal? He copiado la URL y se la he puesto. Sí. Una era Soy Ecoturista, ponía un 49 sobre 100. Sí. Luego otra empresa de Hoteles con Encanto, 29 sobre 100. Pero luego he ido más allá y he puesto Booking y Airbnb. Y me sale 18 sobre 100. ¿Qué pongo? ¿Qué hago mal? Sí, la de Booking y estas son... Digamos que está buscando cosas también bastante específicas a alojamientos y a destinos dentro de la propia web. Luego te puedo pasar algunas webs de incluso otros hoteles que hemos visto que sacan muy buena nota ahí. O sea, no es un problema de la web en sí, es un problema de muchas de estas webs que estás auditando. Luego también el benchmark que tenemos nosotros puesto ahí está muy hecho específico a empresas de este sector. Entonces, por eso tal vez en Booking y en Expedia ha buscado algunas cosas. Pero luego, el otro día... Luego te paso un hotel, por ejemplo, que le sacó una nota espectacular ahí, que nos sorprendió incluso para bien, porque han estado haciendo mucho trabajo ahí en ese nivel. Pero sí, luego si quieres te... O sea, que no vale para un dominio general, sino para ya algo muy específico. Bueno, o sea, si pones una web cualquiera, o sea, sí es cierto que muchas de esas cosas está buscando algo más
respecto a este sector. Pero sí. Una pregunta, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? Esto se lo paso a mi compañero, que yo soy el técnico aquí, aunque no lo parezca. Pues nosotros somos un motor de optimización de la presencia digital de empresas turísticas para incrementar la visibilidad en IA. Funcionamos en 3 capas. La primera es una auditoría en el que analizamos un poco todo lo que os acabo de comentar y a partir de ahí hacemos una implementación de cambios, tanto técnicos como editoriales dentro de vuestra página web. Y a partir de ahí hacemos un trabajo de optimización continua. Todos estos datos de frescura, si vosotros cambiáis, por ejemplo, vuestros precios o vuestros servicios, se los tienes que volver a comunicar. Entonces, todo eso hay que volver a inyectarlo dentro de la página web y monitoreamos. Semanalmente se mide cómo ha cambiado vuestra visibilidad dentro de las 4 plataformas principales, que serían ChatGPT, Gemini, Perplexity y Claude. Siempre se me olvida Claude. Y monitoreamos eso para poder daros acciones o sugerencias semanales de qué hacer para poder mejorar la visibilidad incluso más. Este plan de acción lo pueden hacer los equipos de la empresa mismas o incluso si trabajáis con alguna empresa de marketing, igual Rubén me mata, para que ellos hagan el trabajo. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, si es alojamiento, destino o empresa de actividades, pues hacemos una tarifa anual para este proceso. Sí, al final es eso. O sea, nosotros también somos conscientes de un poco la cantidad de trabajo que ya hay con muchos de los canales. Entonces, mucho del trabajo que hacemos es no solo daros información, sino entrar nosotros y a hacer y a aplicar todos esos cambios. Y como bien decía Juan, si trabajáis ya con alguna agencia, poner nuestra herramienta en sus manos para que ellos puedan seguir de una manera continua ayudándoos en este camino. Yo tenía un par de preguntas muy cortitas. Habéis dicho antes que las 2 vías, que aliarse con IA y sensibilizar a los usuarios. Hay una pregunta muy corta. ¿Qué sería más barato y rápido? Y la segunda es, ¿qué posibilidad hay de plantear un mecenazgo con la empresa Listo para hacer una prueba piloto, para analizar la posibilidad de meter algunos alojamientos y algún destino y hacer una prueba piloto y comprobar en esa prueba piloto el alcance y el retorno de la compra por parte de demanda que ya usa IA? Vale, en lo segundo, o sea, nosotros, por ejemplo, también trabajamos con Rusticae y hemos estado ofreciendo este servicio a los propios, digamos, alojamientos dentro de la cadena Rusticae, también con precios, digamos, y descuentos especiales para sus alojamientos que estaremos encantados, digamos, de aplicar también a toda la red de Soy Ecoturista y hacer pilotos encantados de trabajar con más clientes, más destinos y buscar tratar esto. Con respecto a la primera que has dicho, digamos que en una buscas simplemente hacer ciertos cambios a tus propios servicios, mientras en la otra buscas crear una comunidad y llegar a mucha gente, ¿no? O sea, al final eso conlleva retos que son más allá incluso de implementaciones técnicas. Es un movimiento que, como bien hemos estado viendo hoy aquí, pues hace falta de la aportación de todos, ¿no? De la generación de iniciativas, de la creación, pues, un poco pues, de incentivos también para los propios usuarios de ir a Soy Ecoturista, de tener ciertos beneficios por hacerlo. Incluso, como decía Pablo, me ha enseñado el prototipo de app que estaba montando. A mí personalmente es una idea que me ha gustado y la idea de en una plataforma también de una manera incluso más dinámica poder traer a todos los destinos, a todos los alojamientos y a todas las actividades de Soy Ecoturista a un modelo que también sea más fácil para usuarios a la hora de moverse, viajar y reservar. Al final,
digamos que son todo diferentes estrategias que son necesarias, ¿no? Al final esto es un nuevo canal, hay que trabajarlo, al igual que se trabaja la presencia en la web y en redes sociales, pero también es con qué fin, ¿no? Estás trabajando todo esto, y es el fin mayor, que es pues, crear esa comunidad y crear ese servicio que estáis ofreciendo. La última 10 segundos. En cuanto a los pilotos, nosotros siempre hacemos una auditoría gratis en que hacemos una exploración inicial de la página web y la presencia digital de cualquier empresa, simplemente para que vean un poco dónde están los puntos a trabajar. Si entráis en la página web y ponéis vuestro correo, se puede organizar de manera bastante sencilla. Ya está. Muy bien. Pues bueno, yo creo que muchas gracias por toda... Perdona. Es que hay una cuestión en la última ya. Sí, ha preguntado Jesús Pozuelo desde el Zoom que le preocupa bastante, a ver, un poquito resumida la pregunta, que le preocupa bastante lo que pasará con nosotros o empresas que no tengan tanto potencial económico para empezar a competir cuando los agentes de IA, por ejemplo, ChatGPT ya lo ha hecho, patrocine las propias respuestas, es decir, Booking, Airbnb o más otras grandes, cuando empiecen a pagar esas inversiones, empiecen a pagar eso, por mucho que tú trabajes geo, va a dar prioridad a los anuncios de Booking y a los anuncios de Airbnb. Entonces, lo que dice Jesús, que debemos reforzar desde la marca de ecoturismo en España, la diferenciación y visibilidad colectiva. Indudablemente, muchos no podemos competir, pero como red sí que podemos tener más fuerza para reforzar ese geo. El enfoque que le está dando Jesús tiene muchísimo sentido. Al final, estas plataformas de una manera u otra van a buscar monetizar todo ese tráfico que están redirigiendo a las empresas y va a acabar teniendo un componente orgánico, por así decirlo, el equivalente al SEO, que no es pagado. Tú te posicionas de manera orgánica para intentar atribuirte una parte de ese tráfico, y un componente pagado también, como puede ser el equivalente a las campañas de las que ha estado hablando Rusticae. Entonces va a hacer una combinación de las dos. Yo personalmente no llego a creerme lo de los anuncios. Lo han intentado hacer en Estados Unidos y no está saliendo particularmente bien. Yo creo que al final las plataformas optarán más por llevarse una comisión de las transacciones que realmente un sistema de anuncios. Sí, al final yo creo también que estas plataformas han tenido tanto éxito y todos las usamos un poco por también un poco ese punto de, no neutralidad, pero de saber que estás, digamos, en un sistema que está recopilando información de tantos sitios y generando esas respuestas con tantas fuentes, ¿no? que, digamos, te da un punto de mayor seguridad o comodidad frente a ello, ¿no? Entonces, el que de repente, perdón, que me callo ya, que entren anuncios ahí dentro puede romper mucho la experiencia del usuario, y, por ejemplo, Anthropic y Claude fueron totalmente opuestos a ello. Entonces, habrá que ver. El hecho de que tengan los usuarios lo van a buscar monetizar de alguna manera u otra, eso está claro. Aunque salgan los dos primeros de Booking y Airbnb, el tercero que salga sea nosotros. Claro, los anuncios sí. Básicamente. Sí. Efectivamente. Muy bien. Nosotros nos hemos quitado las memberships. Ahora tenemos Cloud maxeado a tope y OpenCloud y sí. Bueno, muchísimas... muchas gracias a ¿Quieres todos. comentar? No, iba a decir que estaremos...